Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 curiosidades de Costa Rica que sorprenden. El país que decidió vivir sin ejército. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que decidió eliminar su ejército de forma permanente. Esto ocurrió en 1948, después de una corta guerra civil que duró apenas 44 días. Tras ese conflicto, el presidente José Figueres Ferrer tomó una decisión que cambiaría la historia del país. Anunció oficialmente que Costa Rica ya no tendría fuerzas armadas. En lugar de invertir dinero en soldados y armamento, el gobierno decidió dedicar esos recursos a educación, salud y programas sociales. Esta decisión quedó escrita en la Constitución de 1949, lo que significa que legalmente el país no puede tener ejército. Desde entonces, Costa Rica se ha enfocado en construir una sociedad basada en la paz y el bienestar de sus ciudadanos. El antiguo cuartel militar principal incluso se transformó en el Museo Nacional. Muchos costarricenses consideran esta decisión como uno de los pilares de su identidad nacional. Gracias a esta política, el país ha logrado altos niveles de estabilidad política en comparación con otras regiones. Además, Costa Rica suele participar en misiones internacionales relacionadas con la paz y la diplomacia. Su ejemplo es citado frecuentemente como un caso único de seguridad sin ejército. La seguridad interna se mantiene mediante fuerzas policiales civiles. Esta decisión también ayudó a que el país invirtiera más en universidades y hospitales. Hoy Costa Rica es conocido internacionalmente como una nación pacífica. De hecho, suele aparecer bien posicionada en índices mundiales de paz. Para muchos expertos, la abolición del ejército fue una apuesta arriesgada, que terminó convirtiéndose en una de las decisiones más influyentes de su historia. 2. Un país pequeño con casi el 6% de la biodiversidad del planeta. Costa Rica es un país relativamente pequeño, pero alberga una cantidad impresionante de vida natural. Aunque ocupa solo alrededor del 0.03% de la superficie terrestre del planeta, se estima que contiene cerca del 5% o incluso 6% de todas las especies conocidas del mundo. Esto significa que en su territorio viven miles de tipos distintos de plantas, animales, insectos y hongos. La razón principal de esta enorme diversidad es su ubicación geográfica. Costa Rica está situada entre América del Norte y América del Sur, lo que permitió que especies de ambos continentes se mezclaran durante millones de años. Además, el país tiene una gran variedad de ecosistemas en un área relativamente pequeña. Existen selvas tropicales, bosques nubosos, manglares, volcanes, montañas y playas. Cada uno de estos ambientes permite que diferentes especies sobrevivan. Por ejemplo, en sus selvas viven monos, perezosos, tucanes y ranas de colores brillantes. En el océano cercano también habitan tortugas marinas, tiburones y ballenas. Para proteger toda esta riqueza natural, Costa Rica ha creado numerosos parques nacionales y reservas biológicas. Más del 25% del territorio del país está protegido de alguna manera. Esto lo convierte en uno de los países más comprometidos con la conservación de la naturaleza. Gracias a estas políticas, muchas especies han logrado sobrevivir a pesar de la presión humana. La biodiversidad también atrae a científicos y turistas de todo el mundo. Por eso, Costa Rica es considerado uno de los destinos más importantes para el ecoturismo. 3. La isla donde miles de tortugas llegan al mismo tiempo. En la costa del Pacífico de Costa Rica existe un fenómeno natural realmente impresionante. Ocurre en la playa de Ostional, donde miles de tortugas marinas llegan al mismo tiempo para poner sus huevos en la arena. Este evento se conoce como arribada, una palabra que describe la llegada masiva de animales a un lugar específico. Durante una arribada, decenas de miles de tortugas golfinas salen del océano casi simultáneamente. El espectáculo puede durar varios días y transforma completamente la playa. Las tortugas excavan agujeros en la arena usando sus aletas y depositan entre 80 y 120 huevos en cada nido. Después cubren el agujero y regresan al mar.
Semanas más tarde, las pequeñas crías emergen de la arena e intentan llegar al océano. Este fenómeno es uno de los eventos naturales más grandes de reproducción animal en el mundo. La razón exacta por la que las tortugas sincronizan su llegada todavía no se entiende completamente. Algunos científicos creen que influyen las fases de la luna, las corrientes marinas o señales químicas. La zona está protegida como refugio de vida silvestre para evitar la caza ilegal. Curiosamente, en Ostional existe un programa regulado que permite recolectar algunos huevos durante las primeras horas de la arribada. Esto ayuda a la comunidad local y también evita que demasiados huevos se destruyan entre sí. El lugar se ha convertido en un punto clave para estudiar tortugas marinas. Además, atrae a visitantes de todo el mundo que desean presenciar este fenómeno único. Un país que produce electricidad casi completamente con energías limpias. Costa Rica es uno de los líderes mundiales en producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Durante muchos años, el país ha logrado generar casi toda su electricidad usando recursos naturales que no se agotan. Las energías renovables son aquellas que provienen de procesos naturales que se renuevan constantemente, como el agua, el viento o el calor del interior de la tierra. En Costa Rica, la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. Estas instalaciones usan la fuerza del agua que cae desde represas o ríos para mover turbinas que generan energía. También existen parques eólicos donde enormes turbinas producen electricidad usando el viento. Otra fuente importante es la energía geotérmica, que aprovecha el calor del interior de la Tierra cerca de zonas volcánicas. Como Costa Rica tiene varios volcanes activos o antiguos, puede usar ese calor natural para producir electricidad. Gracias a esta combinación de fuentes, el país ha logrado pasar largos periodos funcionando casi al 100% con energía limpia. Esto reduce la contaminación y disminuye el uso de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Además, el sistema eléctrico costarricense es bastante estable y confiable. El gobierno también ha promovido políticas para proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de carbono. Muchas otras naciones estudian el modelo energético de Costa Rica. Esto demuestra que incluso países pequeños pueden liderar en sostenibilidad. Por esa razón, Costa Rica suele aparecer en informes internacionales sobre energía verde. 5. El misterioso río que parece cambiar de colores. En el Parque Nacional Volcán Tenorio, en Costa Rica, existe un río famoso por su color azul intenso. Este lugar se llama Río Celeste y parece sacado de una historia fantástica. El agua tiene un tono azul turquesa tan brillante que muchas personas creen que fue coloreada artificialmente. Sin embargo, el fenómeno es completamente natural. El color aparece en un punto específico donde se unen dos ríos diferentes. En ese lugar ocurre una reacción entre minerales presentes en el agua. Estos minerales forman pequeñas partículas que dispersan la luz del sol. Cuando la luz se dispersa, el agua refleja principalmente tonos azules, lo que crea ese color tan llamativo. Este proceso es parecido al motivo por el cual el cielo se ve azul. Durante mucho tiempo, la gente pensó que el río tenía sustancias especiales o mágicas. De hecho, una leyenda local dice que cuando Dios terminó de pintar el cielo, lavó su pincel en ese río. Científicos estudiaron el fenómeno durante años hasta entender la verdadera causa del color. El resultado es un paisaje natural impresionante que parece irreal. El río atraviesa la selva tropical y forma cascadas de agua azul brillante. Muchos visitantes recorren el parque para ver el famoso punto donde los ríos se mezclan. Este lugar es uno de los destinos naturales más fotografiados de Costa Rica. El río Celeste demuestra cómo la naturaleza puede crear fenómenos sorprendentes sin intervención humana. 6. El lugar donde las esferas de piedra gigantes siguen siendo un misterio. En el sur de Costa Rica existe uno de los misterios arqueológicos más curiosos de América. Se trata de enormes esferas de piedra que fueron talladas por culturas precolombinas hace más de 1000 años. Algunas de estas esferas son pequeñas, pero otras pueden medir más de 2 metros de diámetro y pesar varias toneladas.
Lo sorprendente es que muchas de ellas son casi perfectamente redondas. Fueron creadas mucho antes de que existieran herramientas modernas o maquinaria pesada. Los pueblos indígenas que las fabricaron pertenecían a la cultura del Diquís, que habitó esa región antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos creen que fueron talladas usando piedras más duras y técnicas de pulido. Sin embargo, todavía no se sabe con certeza cuál era su propósito. Algunas teorías dicen que marcaban lugares importantes o caminos. Otras sugieren que representaban poder político o espiritual. Muchas esferas fueron encontradas alineadas en patrones específicos, lo que indica que su ubicación no fue al azar. Durante el siglo XX, algunas fueron movidas por personas que buscaban supuestos tesoros dentro de ellas. Pero al romper algunas, se descubrió que estaban completamente sólidas. Hoy, varias de estas esferas forman parte de sitios arqueológicos protegidos por la UNESCO. Se consideran un símbolo cultural importante de Costa Rica. A pesar de los estudios realizados, su significado exacto todavía genera debate entre los especialistas. Esto hace que las esferas del Diquís sigan siendo uno de los grandes enigmas históricos del continente. 7. Un santuario natural donde se reúnen miles de tiburones martillo. A unos 550 kilómetros de la costa del Pacífico de Costa Rica, existe una isla remota llamada Isla del Coco. Este lugar es considerado uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta. Bajo sus aguas ocurre un fenómeno impresionante que atrae a científicos y buzos de todo el mundo. Miles de tiburones martillo se reúnen en grandes grupos alrededor de la isla. Estos animales reciben su nombre por la forma peculiar de su cabeza, que parece un martillo ancho. En muchos lugares del mundo, los tiburones martillo son difíciles de encontrar. Pero aquí aparecen en enormes bancos que nadan juntos. Los investigadores creen que la isla funciona como una especie de estación natural en el océano. Los tiburones llegan para descansar, alimentarse o limpiarse de parásitos. También se cree que las corrientes marinas de la zona transportan abundante alimento. La isla del Coco forma parte de un parque nacional protegido, por lo que la pesca está restringida. Gracias a esta protección, el ecosistema marino se mantiene relativamente intacto. Además de tiburones, en la zona viven mantarrayas gigantes, delfines y tortugas marinas. La isla es tan rica en vida marina que ha sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. Muchos expertos la comparan con las famosas Islas Galápagos por su importancia ecológica. Sin embargo, debido a su ubicación remota, solo un número limitado de personas puede visitarla cada año. Esto ayuda a mantener el equilibrio natural del lugar. La Isla del Coco sigue siendo uno de los tesoros naturales más impresionantes de Costa Rica. 8. El país donde pura vida es más que una frase. En Costa Rica existe una expresión que resume gran parte de la forma de vivir de sus habitantes. Esa frase es pura vida, y aunque literalmente significa vida pura, su significado real es mucho más amplio. Los costarricenses la usan en casi cualquier situación cotidiana. Puede servir como saludo, despedida, respuesta o incluso como forma de agradecer. Si alguien pregunta ¿cómo estás?, muchas personas responden simplemente pura vida. Con el tiempo, esta expresión se convirtió en una especie de símbolo cultural del país. Representa una actitud optimista y relajada frente a la vida. La idea detrás de la frase es valorar las cosas simples, disfrutar el momento y no preocuparse demasiado por los problemas. Se dice que la expresión comenzó a popularizarse en la década de 1950, después de que se proyectara una película mexicana con ese mismo nombre. Poco a poco los costarricenses adoptaron la frase y la transformaron en parte de su identidad. Hoy aparece en camisetas, murales, souvenirs y campañas turísticas. Para muchos visitantes, escuchar pura vida es una de las primeras experiencias culturales al llegar al país.
Incluso se ha convertido en una forma de representar la hospitalidad costarricense. Aunque parece una frase simple, refleja una filosofía de vida basada en la tranquilidad y la alegría. Por eso, cuando alguien dice pura vida, en realidad está transmitiendo una forma de ver el mundo. Esta pequeña expresión se ha convertido en una de las características culturales más reconocidas de Costa Rica. 9. El volcán que tiene uno de los lagos más ácidos del planeta. Costa Rica es un país con varios volcanes activos, pero uno de los más sorprendentes es el volcán Poás. Dentro de su enorme cráter existe un lago que destaca por sus características extremas. Este lago contiene agua altamente ácida, lo que significa que tiene una gran cantidad de sustancias químicas disueltas provenientes de la actividad volcánica. La acidez del agua puede ser tan fuerte que resulta peligrosa para la mayoría de los seres vivos. Este fenómeno ocurre porque gases volcánicos como el azufre se mezclan con el agua de lluvia dentro del cráter. Cuando estos gases reaccionan con el agua, forman compuestos que vuelven el lago muy ácido. El resultado es un líquido de color turquesa o verde claro, que parece tranquilo, pero en realidad es muy agresivo químicamente. Además, el volcán suele liberar vapor y gases que crean una atmósfera impresionante alrededor del cráter. A pesar de estas condiciones extremas, el lugar se ha convertido en una atracción natural muy popular. Los visitantes pueden observar el cráter desde miradores seguros dentro del Parque Nacional. El volcán Poás también es uno de los cráteres volcánicos activos más grandes del mundo que se pueden visitar con relativa facilidad. Los científicos estudian constantemente este lago porque su composición cambia con la actividad del volcán. A veces el nivel del agua sube, baja o incluso desaparece temporalmente. Estos cambios ayudan a entender mejor cómo funcionan los volcanes. El volcán Poás demuestra que la naturaleza puede crear paisajes espectaculares incluso en condiciones extremas. El puente natural donde los cocodrilos gigantes viven bajo los autos. En la costa pacífica de Costa Rica existe un puente que se volvió famoso por una razón bastante inesperada. Debajo de él, en el río Tárcoles, viven algunos de los cocodrilos más grandes de América. Este río es conocido por tener una de las concentraciones más altas de cocodrilos americanos del continente. Lo sorprendente es que muchos de estos reptiles gigantes se reúnen justo bajo el puente que cruza el río. Los cocodrilos pueden medir más de 4 metros de largo y pesar cientos de kilos. Desde el puente, las personas pueden observarlos claramente descansando en la orilla o flotando en el agua. Con el tiempo, el lugar se convirtió en una parada popular para turistas y viajeros. Muchos conductores se detienen para mirar hacia abajo y ver a los enormes reptiles. El fenómeno ocurre porque el río Tárcoles tiene abundante alimento para estos animales. Además, las corrientes del río y la temperatura del agua crean un ambiente adecuado para ellos. Los cocodrilos suelen permanecer quietos durante largos periodos mientras esperan presas. Aunque parecen lentos, en realidad pueden moverse con gran rapidez cuando cazan. El área se ha vuelto tan conocida que es común ver decenas de cocodrilos al mismo tiempo. Sin embargo, las autoridades recomiendan observarlos siempre desde el puente y mantener distancia. El río Tárcoles es un recordatorio de que en Costa Rica la vida silvestre puede aparecer incluso en lugares muy cercanos a las carreteras. Este curioso puente se ha convertido en uno de los puntos más sorprendentes para ver reptiles gigantes en su hábitat natural. 11. Un parque nacional que protege un bosque que parece siempre cubierto de nubes. En Costa Rica existe un tipo de bosque muy especial conocido como bosque nuboso, y uno de los más famosos se encuentra en Monteverde. A diferencia de una selva tropical común, este bosque está casi siempre cubierto por una espesa neblina que parece una nube baja. Esto ocurre porque el lugar se encuentra en una zona montañosa donde el aire húmedo se enfría al subir. Cuando el aire se enfría, el vapor de agua se convierte en pequeñas gotas que forman niebla alrededor de los árboles. El resultado es un paisaje que parece sacado de una película de fantasía. Los árboles están cubiertos de musgo, helechos y plantas que crecen sobre otras plantas. Este fenómeno se llama epifitismo, que significa que ciertas plantas viven sobre otras sin dañarlas. Gracias a la humedad constante, el bosque nuboso alberga una enorme variedad de especies. Aquí viven aves raras, insectos únicos y mamíferos difíciles de ver. Uno de los animales más famosos del lugar es el quetzal resplandeciente, un ave considerada sagrada por antiguas culturas mesoamericanas.
Monteverde también es conocido por sus puentes colgantes, que permiten caminar por encima del bosque. Desde allí se puede observar la copa de los árboles, donde ocurre gran parte de la vida del ecosistema. Científicos de todo el mundo visitan este lugar para estudiar su biodiversidad. El bosque nuboso es extremadamente sensible al cambio climático, por lo que su conservación es muy importante. Monteverde demuestra cómo pequeños cambios en el clima pueden crear ecosistemas completamente únicos. Un ferrocarril histórico que cruzó selvas para unir dos océanos. Durante el siglo XIX, Costa Rica enfrentó un enorme desafío: transportar su principal producto de exportación desde el interior del país hasta el Mar Caribe. En esa época, el café era el motor de la economía nacional, pero moverlo por caminos difíciles era lento y complicado. Para resolver este problema, se inició uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia del país. Se trató de la construcción de un ferrocarril que conectara el Valle Central con el puerto de Limón en el Caribe. El proyecto comenzó en la década de 1870 y atravesó selvas densas, ríos caudalosos y montañas. La construcción fue extremadamente difícil debido al clima tropical, las enfermedades y el terreno complicado. Miles de trabajadores provenientes de distintos países participaron en la obra. Entre ellos había inmigrantes del Caribe, especialmente de Jamaica, quienes tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del proyecto. El ferrocarril finalmente permitió transportar café y otros productos de forma mucho más rápida. También facilitó el crecimiento del comercio internacional de Costa Rica. Con el tiempo, el tren se convirtió en un elemento importante para el desarrollo económico del país. Además, influyó en la diversidad cultural, ya que muchas comunidades surgieron alrededor de la línea ferroviaria. Aunque hoy muchas rutas ya no funcionan como antes, el ferrocarril sigue siendo una parte importante de la historia costarricense. Este proyecto cambió la forma en que el país se conectaba con el mundo. El árbol nacional que produce flores rosadas espectaculares. Costa Rica tiene un árbol nacional muy particular llamado guanacaste, conocido científicamente como Enterolobium cyclocarpum. Este árbol puede alcanzar tamaños impresionantes y es fácil de reconocer por su enorme copa en forma de sombrilla. Su tronco puede ser muy ancho y sus ramas se extienden hacia los lados creando una sombra gigantesca. En muchas zonas rurales, los animales descansan bajo su sombra durante las horas más calurosas del día. El guanacaste es un árbol muy resistente que puede crecer incluso en regiones con largas temporadas secas. Sus frutos tienen una forma curiosa que recuerda a una oreja humana, por lo que en algunos lugares también se le llama árbol de la oreja. Este árbol fue declarado símbolo nacional por su importancia cultural y ecológica. Además de ofrecer sombra, también ayuda a mejorar el suelo, porque sus raíces interactúan con microorganismos que enriquecen la tierra. La madera del guanacaste ha sido utilizada tradicionalmente para fabricar muebles y artesanías. En muchas comunidades se considera un árbol representativo del paisaje costarricense. Su gran tamaño lo convierte en un punto de referencia visible desde largas distancias. Cuando está completamente desarrollado, puede parecer un gigantesco paraguas natural en medio del campo. Muchas personas lo asocian con la tranquilidad de las zonas rurales del país. El guanacaste no solo es impresionante por su tamaño, sino también por su papel en la cultura local. Por esa razón, fue elegido como uno de los símbolos naturales más importantes de Costa Rica. Costa Rica, donde llegan ballenas de 2 hemisferios distintos. Costa Rica es uno de los pocos lugares del mundo donde es posible ver ballenas jorobadas durante gran parte del año. Esto ocurre porque el país recibe ballenas que migran desde 2 regiones completamente diferentes del planeta. Algunas llegan desde el hemisferio norte, mientras que otras vienen desde el hemisferio sur. Las ballenas jorobadas realizan migraciones extremadamente largas para reproducirse en aguas cálidas. Durante ciertos meses, las que viven cerca de América del Norte viajan hacia Centroamérica. En otros momentos del año, llegan ballenas provenientes de la Antártida y del sur de América. Esto significa que cuando un grupo se va, otro comienza a llegar. Gracias a este fenómeno, Costa Rica puede tener temporadas de avistamiento de ballenas más largas que muchos otros países. Uno de los mejores lugares para observarlas es el Parque Nacional Marino Ballena.
Este parque recibe su nombre porque una formación natural de arena en la playa tiene forma de cola de ballena vista desde el aire. Las ballenas jorobadas son famosas por sus saltos espectaculares fuera del agua. También producen complejos cantos submarinos que pueden viajar grandes distancias en el océano. Los científicos todavía estudian exactamente para qué sirven estos cantos. Se cree que ayudan a la comunicación o al cortejo durante la reproducción. La llegada anual de estas ballenas se ha convertido en un importante atractivo turístico. Muchas personas viajan a Costa Rica solo para presenciar este espectáculo natural. Una isla que inspiró historias de piratas y tesoros escondidos. La isla del Coco es uno de los lugares más misteriosos y legendarios asociados a Costa Rica. Esta isla remota se encuentra en medio del Océano Pacífico, a cientos de kilómetros de la costa continental. Durante siglos fue visitada por marineros, exploradores y piratas que navegaban por la región. Debido a su aislamiento y su densa vegetación, muchas historias comenzaron a circular sobre tesoros escondidos en la isla. Algunas leyendas dicen que piratas famosos enterraron grandes cantidades de oro y joyas allí. Entre los supuestos tesoros mencionados se encuentra uno conocido como el Tesoro de Lima. Según la historia, un capitán escondió enormes riquezas en la isla durante el siglo XIX. Desde entonces, numerosos exploradores han intentado encontrar ese tesoro perdido. Sin embargo, a pesar de muchas expediciones, nunca se ha encontrado ninguna prueba definitiva. Aún así, las historias de tesoros ocultos continúan fascinando a aventureros y escritores. De hecho, algunos creen que estas leyendas inspiraron novelas famosas de aventuras sobre piratas. Más allá de los mitos, la isla es realmente impresionante por su naturaleza. Está cubierta por selva tropical y tiene cascadas que caen directamente al océano. Debido a su gran valor ecológico, la isla del Coco fue declarada Parque Nacional y Patrimonio Natural de la Humanidad. Hoy en día, la exploración está estrictamente controlada para proteger su ecosistema. Aunque el tesoro nunca apareció, la isla sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de Costa Rica. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!